Egipto, Sudán, México, Guatemala, Honduras o El Salvador. Todos tienen algo en común, son parte del selecto grupo de los pocos países del mundo con pirámides. Pero ¿para qué eran construidas? Esas y muchas incógnitas más rodean de misterio la Tierra Blanca, una fortificación que soportó el asedio español y tlaxcalteca por 4 meses al mando del mítico Kaibil Balam. Sean bienvenidos a Saculeu, la capital del señorío Mam. Señoras y señores, sean bienvenidos a Xinabjabul, mis hermanos. Resulta ser, mis hermanos, que de hecho esta ciudad actualmente se llama Huehuetenango. Dejen que les cuente un poco de historia. Esta ciudad era el centro o la capital de todo el territorio Mam. Los Mam eran una de las tribus de las etnias mayas que contaban con mayor número y mayor extensión en toda Guatemala. Se dice que abarcaban toda la zona de Huehuetenango, la parte de Totonicapán, la parte de Xela y también parte del Soconusco en México, además de otras zonas, por lo que era uno de los territorios más extensos de toda Guatemala. Sin embargo, posteriormente, antes de la llegada de los españoles, muchas de esas culturas tenían problemas con otras culturas mayas como los quichés o los cachiqueles, y eso obviamente propició que tuvieran problemas. Así, cuando llegan los españoles, realmente el problema era que tenían problemas internos entre ellos, estaban peleando entre los mismos mayas y eso facilitó la conquista española. De hecho, ahorita, mis hermanos, estamos en una de las estructuras más altas de la zona arqueológica de Saculeu. Se encuentra, para aquellos que no lo sepan, como a 2 horas de lo que es la ciudad de Xela. Para que tengan una idea, está en la zona noroccidente y de hecho, mis hermanos, tiene una historia bastante interesante este lugar. Se dice, mis hermanos, que los Mam, una vez de que los españoles estaban peleando contra los cachiqueles, logran vencerlos. Esta ciudad realmente no se le prestó mucha atención durante la conquista, sino después de la caída de los cachiqueles. Una vez que caen los cachiqueles, los ejércitos españoles ponen su vista en este lugar para conquistarlo de la mano de Pedro de Alvarado y de su hermano. Es así como Gonzalo de Alvarado, bueno, pues le queda la encomienda de venir a conquistar estas tierras, y es así como parten desde la ciudad de Tecpan con rumbo a esta ciudad y hacen una parada, de hecho, en Totonicapán, mis hermanos, donde hicimos el video anterior. Ahí es donde ellos paran, se provisionan y todo ello y vienen hacia acá. Una vez de que el rey, uno de los reyes más famosos de los Mam, es decir, el Kaibil Balam, y es así como cuando se entera, logra juntar un gran número de ejército, contando con la cantidad de 2,000 a 4,000 guerreros Mam, y es así como logran empezar a pelear contra los españoles. Sin embargo, una vez que ven que no pueden pelear contra la caballería española y contra los ejércitos españoles mexicanos, es así como se van replegando hacia acá. ¿Y por qué les digo mexicanos? Porque resulta ser que una vez de que Pedro de Alvarado le tiene la encomienda por parte de Hernán Cortés de venir a conquistar las zonas de Centroamérica, logran reclutar a muchos guerreros tlaxcaltecas y mexicas. Es así como se dice que el ejército español, comandado por los españoles que venía a conquistar estas zonas, estaba comandando por alrededor de 80 españoles u 80 guerreros españoles a caballo, acompañados de más de 2,000 guerreros mexicas, entre los cuales iban tlaxcaltecas y mexicas. Es así como empiezan a caminar hacia estas zonas para finalmente lograr llegar hasta esta ciudad, que es donde se repliegan todos los ejércitos con alrededor de 8,000 guerreros por parte de los comandados por el Kaibil Balam. Se repliegan en esta ciudad y aquí es donde la empiezan a defender. Sin embargo, mis hermanos, sí logran defenderla por más de 4 meses, pero el problema es el asedio, pues esta ciudad quedó completamente rodeada por los ejércitos españoles y mexicanos, y es así con mis hermanos como en su momento esta ciudad no vaya por los temas de guerra ni por otro tipo de cosas, sino por el hambre. De hecho, un dato curioso es que cuando llegan los españoles, logran por fin entrar a la ciudad, van encontrando más de 1,500, 1,800 cadáveres, los cuales habían muerto del hambre. Y uno de los datos interesantes y más tétricos de la zona, más devastadores, más desgarradores, es la parte de que encuentran que algunos de los que se encontraban aún con vida estaban cometiendo actos de canibalismo al comerse a los cadáveres de los hermanos que habían caído por la hambruna. Les muestro más. De hecho, mis hermanos, resulta increíble pensar que en este mismo lugar hace, no sé, 500, 600 años, muchas personas, o más bien los gobernantes, estaban desde esta parte ahí dando mensajes o viendo al pueblo, etc. Los sacerdotes y los gobernantes, porque recordemos que hasta donde se cree, el pueblo en general no podía subir a las cúspides de las pirámides. De hecho, mis hermanos, se puede ver aquí que tenemos una explanada, como podemos ver en otras construcciones, incluso de México, como Teotihuacán, por ejemplo. Y se dice que a veces lo que se hacía es que en esos lugares es donde se hacían los rituales. Imaginemos, pongámonos un poquito a viajar en el tiempo, que somos el gobernante de Guatemala o de la zona Mam, y ¿sabes qué? Que soy el Kaibil Balam y estoy desde allá arriba
y voy a mandar tal vez hacer un sacrificio para que llueva. Entonces desde aquí voy a inspeccionar cómo se hace allá abajo. Y es increíble ver, mis hermanos, porque al lado tenemos también estos. Podremos pensar que tal vez este era para los gobernantes o los sacerdotes. Y esas también, porque se dice que ahí se ponían lo que eran, a veces lo que eran los ídolos o los dioses, se ponían ahí, como lo pudimos ver también en Teotihuacán. Chalchihuitlicue era esta diosa que estaba en la parte de arriba, en el templo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues después de la destrucción de Teotihuacán, Chalchihuitlicue la tiran y se encontró después ahí abajo, que nos dice de a quién estaba dedicada la pirámide de la luna. Y de este lado se hacían algunos sacrificios, es lo que se llega a creer. Realmente a ciencia cierta no les puedo decir exactamente, mira muchas, ¿sabes qué? Que ahí pasó esto y esto, porque no hay tantos registros. De hecho, estas fueron excavadas, porque en su momento estaban como esa, miren, estaban así, realmente eran como cerros, y las van excavando y van terminando como estas. Entonces, en su momento, cuando llegaron tal vez, las excavaciones se encontraban de esta forma y posteriormente las fueron encontrando tal cual las encontramos hasta allá al fondo, miren. De hecho, mis hermanos, esto es algo de lo que les digo, no se sabe a ciencia cierta cuál era el motivo de algunas estructuras. Ahí es donde estábamos ahorita y yo les había comentado que aquí posiblemente hacían lo que eran pues los sacrificios o alguna ofrenda para los dioses, para que lloviera, etc. Sin embargo, aquí dice que es una tumba, entonces tú pasas, si te permiten subir aquí, entonces pasas de este lado y encuentras realmente esto, o sea, esta es la explanada. Y ya, no sé, realmente aquí podías tener aproximadamente esta vista, mira. Ahí tal vez podía estar el sacerdote, no Tlatoani, sino el rey Balaam, por ejemplo, ahí viéndote. Y tú aquí, ¿no? Y toda esa parte con más como gradas y todo eso, como pequeños templos rodeados. Esta es realmente la explanada. Así que se podría decir que estamos exactamente en el centro de la capital Mam. Estamos exactamente en el punto, el epicentro, porque a donde tú voltees, tenemos más pirámides o templos. Realmente les digo, es confuso saber exactamente el motivo de las construcciones. Muchos dicen que eran dedicadas a los dioses, como por ejemplo en algunas que se conocen de México o de Egipto. Pero miren, mis hermanos, al pie de esta, que es la estructura más alta que se encuentra, aún se siguen haciendo, no sacrificios, sino hacen representaciones de cómo se hacían en su momento. Entonces tal vez aquí ponen incienso o lo que sea, pero aún se ve, o sea, tiene rastros de que eso no tiene mucho, o sea, aún acaban de hacer este tipo. Y más adelantito tenemos esta pirámide. Mientras los llevo para acá. Listo, vamos a subir esta, mis hermanos. Las escalinatas son un poquito amplias, generalmente en las pirámides, las escaleras son un poco inclinadas. Y de hecho, mis hermanos, ahí es donde estábamos ahí, fue donde volamos el dron y todo eso. Esa es la estructura más grande de esta zona arqueológica de Saculeu. Después se podría decir que la más alta es esta en la que estamos ahorita. Y algo, dato interesante, son estas rocas. Miren, este es el tipo de roca con el que construían estas pirámides. Se puede ver que es roca entre volcánica y roca que se traía de algunos cerros aledaños. Alrededor hay muchos cerros, entonces se dice que también uno de los significados de este lugar era entre los cerros, ¿no? Un lugar entre los cerros. De hecho, uno de los datos curiosos también es que se dice, mis hermanos, que en su momento los españoles solamente tenían una puerta de acceso, es decir, alrededor hay muchos riscos por los cuales no se puede pasar, y menos con los caballos y todo el equipo que traían los españoles. Entonces tenían solamente un acceso, y es así como logran pues ahí encontrarse los ejércitos y van replegándose los soldados, en este caso los mayas o los mam. Y de hecho, mis hermanos, esta es la parte más alta de la segunda pirámide. Podemos ver este tipo de estructuras que son como, igual, les digo, piedras. Y algo que me llama la atención es esta parte, pareciera como un trono. Realmente, si hay algún arqueólogo, algún experto en el tema, por favor pónganmelo en la parte de los comentarios, me agradaría mucho saber su opinión. Pero esto, a mi gusto, a mi parecer, parece un trono, realmente. O sea, imagínate, visualízalo, que aquí estaba tal vez un sacerdote o un rey, y aquí se sentaba y veía cómo hacían los sacrificios desde aquí. Tal vez en si fuese un trono, pues aquí tal vez algún gobernante, algún sacerdote desde aquí, exactamente aquí enfrentito, tenía o los sacrificios o la parte de la explanada, ¿no? Aquí se supone que estaban las élites mam. Desde aquí veían cómo se hacían algunas cosas, y es algo bastante interesante porque las clases existían desde antes de la llegada de los españoles. De hecho, ese tipo de clases en las cuales existe pues el pueblo y los gobernantes, los sacerdotes, eso viene desde muchísimo antes.
De hecho, de este lado ya se ven solamente lo que son las ruinas y se ve como que están quemadas. En su momento alguien, o los españoles o alguien, pues quemó todo esto. O sea, no es tampoco descabellado pensar que llegaron y quemaron, porque se ven rastros de humo. Entonces mira, en su momento tal vez quemado o lo que sea, o en su momento simplemente las dejaron al abandono, ¿no? A diferencia de muchas ruinas en México, muchas ruinas aquí en Guatemala siguen en pie. En México las derribaban y encima ponían una iglesia, por ejemplo. Hay muchas pirámides en México que, digamos, esa era la pirámide, bueno, venían los españoles, tiraban o rellenaban y encima ponían una iglesia, como el caso de Cholula. Y algunas veces las tiraban y hacían una iglesia con esa misma piedra, como es el caso de la Catedral Central del Centro Histórico de México. Entonces, aquí, por ejemplo, sí lograron que permanecieran sus, en este caso, sus pirámides, y esto se dice que fue por convenios de paz, es decir, en este caso el Caibil Balam se rindió y pudo pues permanecer su pueblo, etc. Y otra de las cosas que les quería decir, precisamente por eso les comentaba eso, es que seguramente en su momento estas pirámides estaban pintadas, estaban ya sea pintadas de blanco, porque inclusive el lugar se llama o significa tierra blanca, entonces seguramente estaban pintadas tal vez de un blanco o algo así, con pequeños murales, toda esta parte con murales mayas, y se veía sumamente increíble, al igual que esa es realmente ya una pirámide que ya no tiene lo que es la esencia de su momento, pero en su momento seguramente estaba pintada, imagínenla, pintada de blanco o pintada de rojo, es algo realmente increíble. Otro de los datos, mis hermanos, que siempre les he dado cuando visiten una ruina, una zona arqueológica, pirámides, es punto número 1, tráiganse un sombrero, una gorra, algo para que les proteja del sol. Punto número 2, unos lentes del sol para la vista. Y punto número 3, tráiganse agua para que puedan estar hidratados y caminando y disfrutando todo este tipo de chuladas, mis hermanos. Esta es otra de las construcciones que tenemos, son muy parecidas todas. Esta es la principal, la que ya les mostré. Y esta que se pone que le llaman la estructura 13. No sé si esté un poco reconstruida o si este realmente sea el recubrimiento original de los tiempos de los mayas o de los mam. Tal vez podría ser que pues este ya sea un recubrimiento que le hicieron con pues antropólogos y todo eso, ¿no? Miren, mis hermanos, para aquellos que dicen que los mexicanos y los guatemaltecos no tenemos nada en común, les muestro lo siguiente. Juego de pelota. En México es muy famoso el juego de pelota que se utilizaba en tiempos precolombinos. Pues aquí tenemos también esta, que es el Estadio Azteca de los mam, mis hermanos. Aquí es donde en su momento jugaban la pelota, entonces es esta explanada. Y de hecho, mis hermanos, algo que me encanta de aquí es que te dejan pasar. Entonces podemos entrar y aquí exactamente es increíble pensar que tal vez estaba el Xelajú contra los Diablos de la capital jugando, mis hermanos, pelota en sus momentos. Obviamente el juego de la pelota era diferente, ¿no? Tenían que pegarle, creo que nada más con la parte de la cintura, sin tocar con las manos ni con los pies. Y tenían que meter el gol, por así decirlo. Pues quien ganara, pues era sacrificado, ¿no? Ese era el honor, ser sacrificado al que ganara. Esta es la cancha, es una cancha que medirá alrededor de unos 20 metros por unos 5 o 6 de largo. Y es increíble, me cae, en serio que está increíble, esto sí no me lo esperaba. Wow. De hecho aquí puedo ver que efectivamente sí fueron reconstruidas, miren, ahí podemos ver lo que son las varillas, sobre las medidas originales, sobre piedra original. Entonces, mis hermanos, eso está chulo. Otra teoría que hay, mis hermanos, sobre estas pequeñas construcciones es que se dice que aquí era un mercado. Por ejemplo, Tlatelolco, que tenemos en la parte de México, que ya me tocó ir, conocerlo y documentarme, era un mercado donde había pirámides. Y en el centro es donde comercializaban, todo tipo de cuestiones, y es ahí donde pues prácticamente se puede pensar que toda esta zona estaba llena de comercio y aquí venían muchos pueblos a comerciar sus productos. Hay muchas teorías, realmente yo sería necio si les dijera esto era para sacrificios y esto era un mercado y esto era esto y esto era sacerdote. No sé, realmente aún nos falta mucho por conocer sobre la cultura maya. Podemos pensar que aquí era un centro cultural, un centro comercial, un centro religioso de los más importantes en la zona de Guatemala de hace 500, 600 años. Wow, sí son muy inclinadas, sí son muy... Aquí sí haces pierna. Y por último, mis hermanos, los voy a traer alguna de las moradas. Vengan, pásenle, están en su casa. Les voy a meter a una de las moradas, tal vez de alguno de los gobernantes mayas
Miren los dinteles de madera. Se supone que en su momento tal vez los dinteles no eran completamente de piedra, sino algunos eran de madera. Y se podría pensar que, mis hermanos, estas eran pequeñas moradas dormitorios que, miren, parece que están quemados algunos, no sé. Y este lugar me encantó y quería que lo vieran para finalizar este video, porque pareciera un pequeño observatorio para algún gobernante, algo así. Desde aquí podrías estar con tu penacho, lo que sea, desde aquí investigando, viendo cómo estaban las cosas. Y volvemos a lo mismo, ahí se ve como un tipo de trono, un tipo de silla, miren. Así que vámonos ya para que les termine de dar las últimas recomendaciones. ¡Listo, mis patojones, mis chavacones! Ya acabamos, mis hermanos. El día de hoy les pude mostrar este lugar. Gracias también, aparte de pues la dirección del lugar de ruinas de Zaculeo, que nos permitieron hacer este video. No olviden, por favor, que pueden venir siempre, mis hermanos, si ustedes viven en esta zona de Guatemala y todo ello, vengan a visitarlos, por favor. Es muy económico, nosotros nos cobramos muy barato, creo que a los nacionales no les cobran ahorita. Pero vengan, mis hermanos, vivan la experiencia, conozcan un poquito más de su cultura, conozcan más de toda su historia, mis hermanos, porque es lo que nos caracteriza como país. Punto número 2, mis hermanos, si ya visitaron, ya vinieron para acá, pónganme en la parte de los comentarios qué fue lo que más les gustó, qué es lo que más les gusta, qué otro dato interesante de cultura se saben, y pónganme en la parte de los comentarios, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Y recuerden, mis hermanos, que en estas ciudades los hombres se convertían en dioses. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.